Hola amigos de Un Paso a Llegar, gracias por seguir viendo nuestros videos. Hoy tenemos un invitado muy especial porque aparte de todo compartí cancha con él, compartimos entrenamientos, compartimos partidos, compartimos situaciones en el campo, entonces estuve un poco más cercano con él. Bienvenido mi hermano Alexis. Gracias, ¿Cómo estás, hermano. hermano? Bien, Un bien, bien, placer gracias a tenerte Dios, todo aquí. muy bien. Gracias por la invitación. Es un gran honor compartir esta charla contigo de vivencias que nos han tocado dentro y fuera de la cancha y es una importante plataforma para que la gente también conozca todo lo que nos ha tocado, lo que nos ha acontecido y pues platicar un poquito de todo lo que es el fútbol. Sí, qué bueno que ahorita que estás jugando en Celaya estás cerca de Salamanca y mira, nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo, mi hermano. Pues para empezar, como todo, tu gusto por el fútbol, ¿cómo empezó, mi hermano? Meramente el fútbol, ¿cómo empezó? Sí, pues fíjate que empezó desde muy pequeño, desde los 3 4 años yo creo que fue cuando empecé a ir a las canchas con mi papá, con un tío que se llama Pepe, pues desde ahí me empezaron a llevar cerca de la casa de mis abuelos, entonces fue un trayecto desde los 3 años donde íbamos cada 8 días, llegaba el domingo, pues obviamente mi papá, mi tío, mis primos, un día antes en la fiesta de reuniones familiares y yo era el primerito que me levantaba a las 7 antes de las 7 de la mañana diciéndole a mi tío, oye, llévame, llévame, llévame. Y desde ahí empezó el amor, y, la verdad que mi familia como tal no es futbolera, No. ni mi papá juega ni jugó fútbol, bueno, obviamente jugaron recreativo, pero pues nadie de la familia es futbolera, futboleros solamente salimos mi hermano, y un primo que tenemos la misma edad. Y de ahí pues fue todo el amor que se involucró, nos llevaban a los estadios, en los estadios veíamos cómo la gente se apasionaba por un partido y que obviamente cuando lo empiezas a vivir desde muy pequeño y a la edad que lo puedas vivir, el simple hecho de ver correr, el ver cómo rueda la pelota, pues es algo que se transmite y pues, a mí me llenó mucho desde muy pequeño. Bueno, yo porque sé que tú eres de Pachuca, por ejemplo, la ciudad como es, güey, ¿es muy futbolera o qué deporte prevalece en la ciudad, güey? Pues mira, te voy a ser sincero, en Pachuca pues no hay otro camino, no hay otra distracción que no sea el fútbol. ¿Sabes? A lo mejor no es la forma del crecimiento de una ciudad, pero pues Pachuca es lo que es Pachuca hoy gracias al fútbol. Sin el club como tal de Pachuca, pues no existiera en el mapa Pachuca a como hoy resuena, ¿sabes? Entonces en el ambiente se respira mucho fútbol, sí, pero a tal grado de no sentirse tan involucrado como en otras ciudades que me ha tocado estar, como en Guadalajara, ¿no? Aún así que Guadalajara es muchísimo más grande. En Pachuca sí hay una correlación entre afición y fútbol, el club, pero no es tan estrecha como siento que debería de ser. Y por ejemplo, güey, este, ¿tú cuántos años tienes, güey? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque, pues, ¿cómo has visto el crecimiento de la ciudad a partir del fútbol, güey? ¿Lo has visto muy apegado, güey? Sí, claro, bueno, yo tengo 27 años, hermano, pero desde los 15 años fue que salí de Pachuca, salí de la casa. Pero la verdad que la ciudad ha crecido muchísimo, 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 muchísimo. Y es lo que te digo, todo crecimiento poblacional va enfocado a algo. Cada ciudad tiene su crecimiento poblacional referido a alguna cosa. Por ejemplo, Salamanca, pues vemos que es el petróleo, ¿no? Pues Pachuca pasa con el fútbol. O sea, si tú volteas a ver lo que era la Universidad de Fútbol hace 15 años y la ves hoy, tenía un crecimiento brutal. Entonces la ciudad ha crecido muchísimo, la Universidad del Fútbol es impresionantemente bonita, impresionante en cuanto a magnitud, todo lo que genera la universidad, pues todo el mundo quiere estar en Pachuca, ¿no? Tú lo ves en los niños de 8 9 10 años, todos quieren estar en Pachuca, ¿por qué? Porque les ofrece todo. Creo que Sí. Pachuca como tal, el club y el grupo Pachuca es un modelo a seguir para todo el mundo. Fíjate que yo cuando estaba en la sub-15, güey, ha cambiado un poquito porque a mí me tocaba, güey, que hacían como un torneo en Ciudad de México, no sé si a ti también te tocó ese, tú eres 98, ¿no? Sí. Obviamente te tocó entonces, que hacían como un torneo en Ciudad de México en la sub-15 de una semana Ah, y sí. te concentraban en un En un hotel, hotel y jugabas en el car, ¿no? ibas a Sí. jugar en eso. Había un torneo en ese tiempo, güey, que se llamaba la Copa Nike, güey.
Que esa copa, bueno, a mí me tocó que íbamos a Pachuca. Se jugó en Pachuca. Y sí vi, güey, que ahí en Pachuca, la neta, las instalaciones son muy buenas y todo, güey. Sí, pues imagínate, hoy en día, pues la Copa Nike creo que ya no existe, Ya no ¿no? existe, ¿no? Entonces, la magnitud que tenía esa Copa Nike era que si ganabas esa copa en México, te ibas a jugar a Manchester. Sí. Jugabas en el Old Trafford, jugabas contra equipos como el Real Madrid, el Liverpool, me acuerdo que también jugó el Flamengo, equipos de Noruega, equipos de Dinamarca, de todos lados. Entonces, como tú lo dices, ¿sabes? Si la federación organizaba esos torneos, lo que le brinda la Copa Nike, las instalaciones que le da el Club Pachuca al fútbol mexicano es impresionante porque se asemeja, no me ha tocado estar en las instalaciones del Real Madrid, pero tengo gente conocida que ha estado allá y ha estado aquí en Pachuca, entonces es algo brutal, grandísimo lo que ha generado Pachuca. La verdad es un crecimiento, son cerca de 20 canchas, cosa que ningún otro club lo tiene ni creo que estén cerca de llegar ahí y pues que tienen capacidad para muchísimo, muchísimo más porque es un modelo de negocio impresionante. Y por ejemplo, mi hermano, ¿cómo fue tu transición de un fútbol más amateur a algo más profesional de 5 días a la semana y todo eso? ¿Sabes cómo? Sí, pues obviamente como tú le dices, ¿no? O sea, es a fin de cuentas algo entre amateur, lo tomas como, bueno, voy a la escuelita o juegas en tu misma escuela, primaria, secundaria, y lo ves como tal un hobby, ¿no? Pero ya cuando haces la transición de que pues no te enfrentas, te vuelves compañero de jugadores, de futbolistas que se levantan te levantas y entrenas. Comes de manera distinta, no comes lo que está acostumbrado a comer la gente normal, ¿sabes? Bueno, el futbolista ya ha integrado unas fuerzas básicas o un proceso más profesional, pero desde levantarte y lo primero que haces es hacer ejercicio, alimentarte bien, después entrenar 1 o 2 veces al día, pues a mí me costó muchísimo porque en ese momento cuando yo llego un poquito a rozar, estar con Pachuca, que tuve compañeros desde los 12, 13 años que estuve en Pachuca, pues tuve compañeros que venían de Chihuahua, de Baja California, de Sonora, de Ciudad de México, de Querétaro, o sea, de todas partes del país llegaban a Pachuca. Entonces, pues a lo que se dedicaban como tal es al fútbol, sin dejar a un lado la escuela, que es para mí una parte muy, muy importante. Entonces, creo que el volverte de amateur a profesional va encaminado desde lo que comes, lo que descansas, lo que piensas y sobre todo lo que actúas. Sí, pues claramente el futbolista profesional. Una vez platicando, ¿te acuerdas con Osuna? Sí, Jonathan, de Hermosillo, ¿no? Creo que No, es de Sinaloa. Culiacán. Un saludo, de hecho, a mi hermano. Él me contó cuando estábamos y me quedó muy grabado que dijo una frase, es que hay una diferencia entre ser futbolista a ser buen jugador de fútbol, ¿sabes cómo? Claro. Hay mucha diferencia y sí me queda muy claro que pues, cuando cambias a pues, realmente dedicarte a eso, enfocarlo en tu vida y todo ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, ¿sabes qué transición me tocó muchísimo? Que de jugar fútbol, güey, cuando te ponían el trabajo físico, güey, la fuerza y todo ese tipo de cosas, güey. Acostumbrarme como a esa transición, güey, de meter fuerza y más días a la semana, güey, fue bien difícil. A mí se me complicó y después me adapté, como hasta lo metí en mi estilo de vida, güey. Claro, y es como tú lo dices, se vuelve un estilo de vida que te forjan, te lo dejan, entonces te queda y te va a quedar para toda la vida. Y creo que a mucha gente como tal, a lo mejor no tanto en el ámbito futbolístico, sino en el ámbito general de toda la vida, esa es la diferencia que mucha gente no sabe. Me explico, o sea, de que puedes ser buen jugador, puedes meter 10 goles en tu liga municipal, en tu liga regional, pero ya el competir de manera profesional, ya sea en una sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, segunda, expansión, primera división, es totalmente distinto. La verdad que con todo respeto para la gente que piensa que es lo mismo, pues no hay punto de comparación porque te estás enfrentando a gente que trabaja 5 días a la semana, fútbol, y además te involucras desde el tema físico, como tú lo dices, desde el tema mental
y desde el tema táctico, que hoy en día lo táctico es lo más importante para estar o para no estar dentro de un equipo de fútbol. No, y fíjate, güey, yo también es de las cosas que me he pasado por la mente, güey, que digo, no mames, o sea, platicando con la gente que ha jugado fútbol mucho tiempo, güey, dicen, güey, es que yo tengo bien arraigado, güey, ese estilo de vida, güey, ¿sabes? Cuidarme, güey, descansar, ese tipo de cosas, güey. Y noto mucho, güey, que el futbolista cuando deja de jugar fútbol, güey, se le a veces complica entender, güey, que hay un estilo de vida distinto, ¿sabes cómo, güey? Claro, claro, o sea, como tú dices, o sea, qué bonito fuera que todo fuera fútbol, ¿no? O sea, que todo fuera que te levantas y ya tienes el desayuno listo y te vas a entrenar, regresas y estudias y regresas hasta la comida, pues regresas al estudio y ya descansas, ¿no? Qué bonito que fuera así, ¿no? Pero, pues, hay la realidad que la vida te enfrenta a cosas que obviamente sé que el fútbol te prepara para eso, te forma un carácter, pero no es tan fácil, ¿sabes? Y el punto es en darse cuenta que una vez que dejas de jugar fútbol, que la vida no se acaba. Entonces creo que hoy en día hay que estar más preparados para cuando llegue ese momento de que, sabes que hasta aquí llegó mi etapa como futbolista, ya si quieres seguir en la etapa de seguir en el ámbito futbolístico, pero en otras circunstancias. Desde otro ángulo, ¿sabes? Desde otro ángulo, justo, porque creo que eso es lo que te ayuda, lo que te vuelve parte de, pero también me pasa de que tú llevas un estilo de vida distinto y como que tratas de encajar tu estilo de vida al estilo de vida, te digo, porque me pasa, mi estilo de vida deportivo como tal, más estricto con mi familia, entonces es como, pues bueno, llegamos en un punto donde chocamos y pues yo me tengo que adaptar a ellos porque pues, ellos tampoco se van a adaptar a lo que yo he vivido 12, 13 años y ellos lo han vivido toda la vida. Sí te entiendo esa parte, mi hermano. Es una transición completamente diferente, pues es lo que dice la gente como de la burbuja del fútbol, realmente es la burbuja del fútbol. Mucha gente dice, güey, cuando vives en la burbuja del fútbol y cuando sales ya la vida es completamente diferente, ¿verdad? Claro. Y como tú lo dices, puede ser una burbuja bastante cómoda para algunos, pero sabemos que esa burbuja del fútbol es muy compleja. Que por el otro lado también para estar en esa burbuja, obviamente tienes que traer un peso en la espalda, pues una historia de dos, como una apuesta, pues. Claro, y no no, digamos, para entrar en esa burbuja no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Y para estar, o sea, para mí, y siempre me lo han dicho, para mí entrar en la burbuja, digámosle, a la burbuja del fútbol es lo más fácil. El mantenerte dentro de la burbuja del fútbol como futbolista es lo más difícil. Es lo más difícil porque te cuesta familia, tiempo de calidad, amigos, si queremos fiesta, queremos comida, te cuesta todo lo que mucha gente no está dispuesta, no le quiero llamar a sacrificar, pero a interactuar con eso, ¿sabes? De que, ok, yo para estar dentro del ámbito futbolístico voy a dejar a un lado esto, y esa es ahí la disputa que mucha gente tiene, que dice, es que soy buenísimo para jugar. Sí, eres buenísimo, pero no estás dispuesto a dejar a un lado lo que no te deja ser profesional. Y eso es lo que tú dices. Ser buen futbolista no significa ser un buen profesional. Sí, mi hermano. Pero, pues para empezar tu historia, mi hermano, para cómo entraste a toda esta situación del fútbol y cómo cambiaste, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol, mi hermano? ¿Cuándo fue tu etapa? ¿Cuál fue tu primer club o tu situación? Pues yo empecé estando en Pachuca. En Pachuca llegué a los 12, 13 años, que estaba en secundaria, todavía en primaria creo, no me acuerdo muy bien. Me apoyaron mucho la escuela me permitía ir a entrenar temprano, regresar a la escuela por ahí de las 11 de la mañana y entrenaba por las mañanas muy temprano. Estuve 6 meses, después me dijeron, ¿sabes qué? Pues no vemos las capacidades, no vemos las cualidades en ti y regresé a jugar solamente a la escuela. Después hacemos un torneo nacional ahí en la escuela y tuve de compañero a Juanjo Calero, que es hijo de Miguel Calero. Entonces hicimos buen torneo los dos, junto con mi primo.
y a los 3 nos lleva Miguel Calero, nos lleva Pachuca, estamos ahí a prueba entre 6 y 8 meses, a prueba, pero jugábamos la categoría que nos permitan jugar. Y total, llega en un punto donde a mí también me dicen, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por venir, pues seguimos notando déficits en tu actuar, en tu accionar, y para ese momento pues, yo jugaba de contención. Era lo que te iba a preguntar, Sí. tú toda la vida has sido delantero porque yo te conocía en tu etapa de delantero. Güey. No, bueno, a mí, yo en ese momento siempre jugué de contención, media punta, enlace, entonces en Pachuca me empezaron, como soy zurdo, me empezaron a hacer lateral y lateral y lateral, pues para mí una de mis debilidades siempre ha sido que no he sido muy rápido, ¿sabes? Para ser un lateral. Bueno, me mandan a una como filial que se llama un Instituto Cedrus, que es una escuela, de ahí vamos a otro nacional. En el nacional, bueno, en el Cedrus me agarra de técnico un muy buen entrenador que le tengo mucho cariño, hoy es mi amigo, Enrique Vadillo me hace delantero. Me va muy bien en el torneo, lo jugamos aquí en Zacatecas, llegamos hasta la semifinal. Y entonces en ese torneo hice como 12, 13 goles en 5 o 6 partidos, no lo recuerdo muy bien. Entonces después de que en ese torneo yo veía que a todos mis amigos se le acercaba gente, visores, yo veía visores de todos lados y a mí nunca se me acercaron. Entonces pues yo ahí me estaba, no enfadando, pero me estaba dando tristeza de que pues a mí nunca se me acercaban. Después de haber sido el goleador pues no, nadie se me acercaba. Y llegando el sábado domingo por la noche a Pachuca, me platican mis papás que se le acercaron mucha gente, muchos visores, mucha gente quería hablar conmigo, pero de los más interesados, bueno, el más interesado fue Chivas. Cuando yo llego a Pachuca, ni siquiera había desarmado las maletas, no me había bañado, y ya me estaba llamando de Chivas, me estaba llamando el profesor José Luis Real, el Güero Real, su asistente que es Aldo Rivas, y fueron los más interesados. De ahí me buscó gente de Atlas, Santos, Tijuana, América, Cruz Azul, Pachuca me volvió a buscar, y bueno, eran como 7 o 8 equipos los que, Querétaro, eran los que me querían traer, pero pues obviamente yo supe que me estaba hablando un club tan grande como lo es Chivas, y el interés que había, entonces por eso terminé yendo a Guadalajara. Estuve 2 años y medio en Guadalajara, estuve en cuarta, tercera, 17 y 20, estuve en esas categorías. En ese momento, ¿cuántos tenías cuando te fuiste a Guadalajara, güey? 15 años, 15, 16 años, no lo recuerdo muy bien, pero estuve allá. ¿Qué fue la primera vez que te saliste de tu casa? Sí, o sea, desde esa edad, pues ya no he regresado como tal a vivir, más que en la pandemia y la segunda operación que tuve de rodilla. Y pues estando en Guadalajara, la verdad que me encontré con una gente, un grupo muy bueno, muy ameno, parecía que éramos familia, que éramos conocidos de toda la vida. Y la verdad que después de estar ahí en Guadalajara 2 años y medio, me tocó compartir todavía con Matías Almeida, y con Matías Almeida me fue bien, o sea, no estuve de planta en primera, pero bueno, ya después salgo de Guadalajara, me voy a Toluca, en Toluca estoy 3 años y medio, y en Toluca pues la verdad que fue donde mejor me sentí, donde mejor me fue en cuanto al tema de proyección. Y de Toluca, en finales de 2019, sí, me voy a préstamo a Herediano, a Costa Rica. Estuve 6, 7 meses allá, viene la pandemia, se corta todo y yo regreso a México. Ya una vez regresando a México, yo lo que quería era irme otra vez de México, porque una vez que estás fuera de México, pues al futbolista mexicano lo valoran más fuera de México que estando aquí en México. Y ya regreso aquí a Pachuca, tenía opciones, me agradó mucho la propuesta de jugar en Chiapas, en Jaguares era Cafetaleros de Chiapas en ese momento. Estoy un año ahí, de ahí me invita el papá de un amigo a una segunda en Puerto Vallarta, y ya de ahí yo regreso aquí, bueno, más bien llego a Celaya hace 2 años y medio. Y por ejemplo, güey, en Chivas cuando llegas, güey, ¿llegas a qué categoría?
Yo llegué a la 15, a la sub-15. Venían de ser campeones del torneo que estabas diciendo, el torneo que hacían una semana. Entonces, pues la verdad que cuando yo llego a la sub-15, ellos venían de ser campeones, venían de todos estar en selección nacional. Ya cuando yo llego ahí a Chivas, güey, pues, llegas a un club bien grande, güey. Llegas a un club, güey, donde pues, toda la gente, güey, te saluda, estás en categorías menores, la gente te pide autógrafos, la gente te pide... ¿Llegaste a Casa Club? Llegué a Casa Club, güey. Llegué a Casa Club y la verdad, con todo el respeto a la Casa Club que hoy en día es, Guadalajara está muy mal. O sea, son condiciones que pues de repente se sienten, pues vienes de la comodidad de tu casa, ¿no? Y llegar a un ambiente así, medio hostil, pues no lo sientes tan agradable. Pero pues la verdad que digo, la pasé muy bien en Guadalajara, tuve compañeros que hoy en día me hablo. Fue una etapa buenísima porque terminé en la prepa y me hice de amigos, de amigas en Guadalajara que hoy a la fecha tenemos contacto. Correcto. Sí, la verdad que en Guadalajara me fue muy bien y cuando yo llego, imagínate que a las 2 semanas me preguntan si tengo pasaporte y visa porque faltaban 2 semanas más para ir a un torneo a Estados Unidos, güey. Entonces fuimos al mes que llegué a Guadalajara, me llevan a un torneo internacional. Yo nunca me imaginé que me iban a llevar, había escuchado, pero no me imaginé que fuera así de rápido. ¿Qué fue? ¿A dónde fuiste, güey? Con Chivas, el primer torneo internacional fuimos a Dallas, a la Adidas Generation. Después de ahí en verano fuimos a Portugal. Ese mismo año en diciembre fuimos a Chile. Volvimos a ir a Portugal y terminamos yendo a otro torneo a Gradisca, Italia. O sea que si podrías redondear, güey, el mejor equipo de juveniles que te enfrentaste, ¿quién podría ser, güey? ¿Cómo? O sea, pues jugaste torneos, pues, güey, yo porque sé que Toluca se viajaba a torneos También, a Toluca, Ciudad. sí. Yo sé que llevaba, pero por eso me refiero. ¿Qué tú de juveniles dijiste, güey? ¿En todo el mundo? De los que jugaste en tu formación, güey. Yo creo, güey, que hay un equipo, güey, no sé muy bien cómo decir el nombre, Midtjylland o algo así, es de Dinamarca. Sí. Esos güeyes teníamos 17, 16 años y traían vatos de 1.90, güey, fuertísimos. Esos juegan muy bien, me tocó jugar contra la Academia del Milan, nos eliminaron en Gradisca, Italia, la verdad jugaban muy bien. ¿Qué otros vatos? El Palmeiras en Brasil, Sí. con Toluca, no, jugaban impresionante, rapidito, lo que es el fútbol brasileño, ¿sabes? Entonces el Palmeiras jugaba muy bien. Y por ahí se me puede ir otro, River Plate. River Plate, a lo mejor no eran los mejores técnicamente, pero un corazón, lo que es un futbolista argentino, ¿sabes? Eso para mí son los mejores con los que me he enfrentado por ahí. ¿Qué entrenadores tuviste en Chivas, güey, que fuiste o cosas que fuiste aprendiendo en el club, güey, que te fueron formando como jugador y persona, güey? Para mí que no solamente eres jugador de fútbol, para mí que eres primero persona, después eres amigo o compañero y terminas siendo futbolista. Porque creo que muchas veces a nosotros los futbolistas nos pasa al revés. Queremos ser primero futbolistas, después compañero o amigo y al final terminamos siendo personas. Entonces eso me lo dejó muy claro un profe que es Quino Moreno, está en Chivas todavía, muy bueno. Eso es lo que él me enseñó. Me enseñó a ser solidario, a confiar en el compañero, confiar en el mexicano, ser humilde. Aunque mucha gente piense que las fuerzas básicas de Chivas no son nada humildes, a mí me dejó eso, ser humilde, valorar y sobre todo que no te mereces menos de lo que la gente te debe de dar, ¿sabes? Entonces eso me lo dejaron, de técnicos tuve a Joaquín Moreno, al Picas Becerril, al Compeña, a Manolo Martínez, a Ramoncito Morales, a Chuy Rodríguez y creo que ya, bueno, cuando yo llegué a Chivas estaba La Volpe en primer equipo, no me tocó,
Y la estructura estaba, por ejemplo, güey, en Toluca, güey, que estaba el güey, que ves que se metía a los entrenamientos y Era lo mismo. martes en defensivo, jueves, Sí, ¿sabes? claro. ¿También funcionaba igual? Sí, funcionaba igual. ¿Por qué? Porque como tal llegaba la gente a primera división, el técnico nuevo, y no seguían la base, ¿sabes? De lo que hacía el club como tal. O sea, lo que jugaba la sub 15, desde la sub 10, ¿sabes? La sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y todo eso, no se respetaba en primera división. O sea, primera división llegaba y era su fórmula, su técnica, su táctica, todo eso era de primera división, pero eso no se efectuaba como tal en inferiores. Yo tengo una pregunta, güey, que la tengo como clavada en la mente y a lo mejor tú me vas a dar una respuesta más clara, güey, porque vas a entender, güey. En la formación que tenemos como jugadores de primera división, güey, nunca los clubes, güey, te dan la intención, güey, de que tú vas a ser jugador. Bueno, yo como que nunca sentí, güey, que te dan tanto la intención de que tú ibas a ser jugador de primera división, ¿sabes cómo, güey? Sí, a lo mejor y... A ver, no, Perdón, en Chivas sí te daban esa parte, güey, que desde que llegabas te formaban como decían, güey, vas para primera división, vas para primera división. Sí, güey, no, pues obviamente desde que tú llegas, güey, te digo, o sea, la misma gente te trata como jugador de primera división. Yo tengo una anécdota cuando jugaba sub-17, yo siempre me llevé mucho con todo el staff, con los cocineros, con los jardineros, con la gente de seguridad, con todos, la verdad, trataba de llevármela bien. Y una anécdota fue que todavía seguía entrenando primera división, nosotros ya habíamos acabado y estaba platicando con el de la puerta, el de seguridad, y llega una persona de la Land Rover a ofrecer una camioneta. Estaba buscando a Carlos Salcido y Salcido. Y total, me dice, no, pues en lo que sale, yo sé todavía el de la Land Rover. ¿Tú en qué estás? No, en sub-17. Ah, yo sé que tú vas a llegar a primera división, para que cuando llegues a primera división me compres la Land Rover a mí. Yo ya obviamente tenía licencia, tenía permiso, bueno, solamente licencia, INE y todo. Me dice, vente, súbete. Me subió a la Land Rover y me dio una prueba de manejo como de 1 hora. O sea, la gente que te ve en Chivas, güey, por fuera, te ve como proyecto, o a lo mejor en su momento, en esa etapa, hoy no sé, pero en ese momento la directiva, todo el staff te veía como proyecto. O sea, que persona que pisara Verde Valle, persona que iba a primera división, sí o sí. Y por ejemplo, pues cambias a Toluca, güey, ¿qué diferencias ves de Chivas a Toluca, güey? El profesionalismo. El profesionalismo a lo mejor y llega en una etapa ya más avanzada de los jugadores, digamos, a cierta edad, con menos responsabilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento hoy en día Toluca es grandísimo. Toluca para mí es de los grandes hoy en día, pero en ese momento los jugadores no lo contemplaban así, ¿sabes? Era como, ah, pues sí estoy aquí, estoy jugando y hago pues mi desmadre por fuera, pues ya, si cumplo, cumplo bien, si no cumplo, no cumplo tan bien. Entonces era como una etapa de... Pues, a mí me enseñaron en Chivas a meterle el gimnasio, a hacer extra, cuestionar ciertas cosas, y llegas a Toluca y haces ese tipo de cosas, pues te relegan, ¿sabes? Es como que, pues tú qué te sientes, qué vienes a hacer, no sé qué, te tienes que acoplar, y está bien, pero pues esa era la diferencia de cómo te trataban, cómo querían que tú llegaras a primera división. Ya que en Toluca era como que, pues sí, puedes llegar, pero pues cumple aquí. No, y Y aparte, hoy en día en Toluca he hablado con Ciña, y la verdad que es lo que quieren, es persona que llegue a Toluca, a las inferiores de Toluca, sea capaz de llegar a primera división, de surtirse de jugadores de la cantera. sí te creo. Es de las cosas que yo entendí también, pues, ¿cuánto tiempo estuviste, por ejemplo, tú en el club, güey? ¿En Toluca? Ajá. 3 años y medio. 3 años. 3 años y medio. Llegaste en el 2000, ¿qué, güey? ¿Y con cuántos años? 2016 con 18. Y a Toluca, ¿llegaste a qué categoría, güey? Llegué a la sub-20. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue en tu torneo en Toluca, güey? ¿Cómo estuvo? El primer torneo muy difícil porque
tenía de competencia directa a un proyecto, al hijo de José Manuel Abundis, un referente de Toluca. Entonces, pues como tal, él llevaba todas las inferiores ahí en Toluca y él era el proyecto para llegar a primera división y llegó a primera división, ¿no? ¿A la máquina? A la máquina, sí, es él. Entonces, mi primer torneo estuvo bien difícil, bien complicado, jugué muy poco, pero cuando entraba lo hacía bien, ¿sabes? Y eso fue lo que empezó a llamar la atención de la gente de la gente de arriba, güey. Pero como tal, pues con Marvin Cabrera, pues al principio tuve disputa porque pues yo estaba acostumbrado a cuestionar y por qué esto y por qué el otro. Y como él tal, pues no le gustó. Pero eso es a lo que a mí me habían enseñado. Sí, sí es lo que pasa. Llegaste, por ejemplo, ahí, entonces cuando nos encontramos tú y yo, güey, Fue en segunda. Fue en segunda, pero fue en tu segundo año, En mi segundo año. que fue cuando yo llegué al equipo, ¿verdad, güey? Sí, lo recuerdo porque según esto era la gente que estaba más próxima a estar en primera división iba a estar en segunda. Y los que todavía los que todavía les faltaba poquito para estar más cerca de primera división iba a estar en la sub-20. Entonces yo estuve un año en sub-20, no me fue tan bien, pero pues estaba haciendo ruido con las actuaciones que tenía. Y ya fue cuando paso a segunda, y en segunda pues la verdad nos fue un torneo muy bueno. Bueno, para mí fue de mucho aprendizaje porque te rodeabas y te enfrentabas a jugadores 4, 5, 6 años más grandes que tú. Entonces es algo muy bueno, muy bueno. Ese torneo pues quedamos campeones y me acuerdo que el técnico venía de la 17, nadie lo quería, decían que era muy exigente, que le metía y que corrías y esto y lo otro. Para mí, con él aprendí también muchísimo, Cristian Ramírez. No, pues a mí estuvo hasta ahí cagado porque yo llegué pues porque fui directamente a las pruebas y a mí como que iba a ir a la 20 y bueno, lo que tengo entendido como que no me mandaron así como a la segunda porque en la 20 me dijeron que no me querían, güey. Ajá. Y pues ves que Cristian me dijo, vente y vamos avanzando, güey. Sí. Y yo me acuerdo prácticamente porque como que a Cristian en ese momento no lo querían tanto, güey. Sí, no lo querían, güey. Te digo, el hecho de que pusiera a correr a todos y que eran unos entrenamientos intensos, si normalmente los entrenamientos eran de 2 horas, él si era necesario, 3 horas se quedaba. Entonces no lo querían y justamente es eso, el tacto con el jugador de que, no, me acuerdo mucho, no, mijo, y te gritaba y te exigía, pero te hacía mejor persona, ¿no? Y mejor jugador, güey, porque, mira, güey, yo me acuerdo, de hecho, en ese momento, güey, que decían mucho que el preparador físico, güey, de que detén la carga y no sé qué. Pero como que en ese tiempo ni me acuerdo así de que te metías 2, 3 horas y entrenábamos y hay que seguir y terminamos quedando campeón y nadie creía, ¿verdad? Sí, no, nadie creía, la verdad que ya después platicándolo con la directiva, pues de principio era el proyecto primera edición, pero ya después lo vieron como un relleno por los gastos que se tenían que hacer, porque obviamente es un equipo, cuando tú sabes que cuando llegas a un club, a fuerzas básicas entras a nómina directo. Entonces pues era una nómina más, no todos los equipos la tenían, los viajes eran más largos, las concentraciones pues de repente eran de 2 días por lo largo de los viajes, viajes en avión, viajes más pues sí, como tal no les llenaba por el hecho de que era más gasto. Pero te voy a decir algo, güey, en ese tiempo había copa, güey. Sí, y la neta sí, pues había muchísima esperanza de que jugaras, güey. Sí, pues es eso y justamente lo que te digo, o sea, como no compartían los mismos horarios o las mismas fechas de copa con la gente, con los partidos de segunda, por ejemplo, no sé, este fin de semana le toca jugar a Toluca contra Tijuana, en Tijuana, y a media semana vuelven a jugar, no sé, en Chiapas, y a ti a la segunda te tocaba jugar el sábado en Toluca, y la otra semana ibas a jugar a Tijuana, pues o sea, no había forma de empatar los partidos, ¿no? Entonces, de repente empezaron a tomar en cuenta más a los de la sub-20. Sí, pues sí, fue lo que pasó. Y bueno, yo lo tengo bien claro, o sea, de que
de que siento de que en ese momento cuando fue el cambio de la regla del menor, muchos jugadores que ya traían un proceso, que han pasado por segundo, que habíamos pues ya competido y que te ibas formando más o menos, nos dejaron fuera porque dijeron, bueno, ahora van a jugar los de 18 para abajo y todos los que teníamos formados, muchos se tenían que acomodar. Toluca todavía continuó la segunda, pues, y había club, pero muchos equipos que eran de primera división, ¿te acuerdas, güey? Sí, Querétaro, América, Cruz Azul, Pumas creo que también todavía. ¿Qué dijeron, güey? Pues si estos son de la nómina, pues los echamos para afuera y ya. Pero, ¿qué es lo que pasa, güey? Que son jugadores que se quedan afuera, güey, sin encontrar cabida, güey, de un día para otro, literal, güey. Sí, güey, la verdad como tal, ahí Toluca se vio bien, ¿por qué? Porque si no, imagínate a cuántos les hubieran dado una patada y váyanse, pues ya gracias. O sea, como tal, pues no le quiero llamar no echar la mano, o sea, supieron que podían llegar a sacar jugadores de ahí y pues, creo que todo cambio se hace por una mejora, ¿no? Sí. Y creo que ese cambio, pues, al final llegó bien para algunos y pues obviamente para otros. ¿Qué más quisiéramos, no? Que la vida fuera color de rosa para todos. Perfecto. Pero no es así, así como a unos les va bien con ciertas decisiones, pues a otros no nos va a ir tan bien. No, y me acuerdo, güey, de hecho, una vez que me lo dijo de Gus, el auxiliar, ¿te acuerdas? Sí, sí, Y me Gus dijo, Contreras. Gus Contreras me dijo, güey, es lo malo del fútbol, güey, que hay dos caras de la moneda. Unos están felices y otros están Claro, güey. descontentos. Claro, y así como los resultados, güey, o sea, uno gana y uno pierde, y ya cuando se empata, ¿por qué se empata? Pues porque uno puso más, pero el otro puso menos y con eso se aguantó. Entonces, unos van a estar bien y otros van a estar mal, porque hizo más por ganar, pero pues no ganaron, el otro hizo menos por ganar y aún así no perdieron. Y por ejemplo, mi hermano, ¿qué pasa contigo después, güey? O sea, quedamos campeones, tú te mantienes en la segunda cuando nos agarra el papá del Mosco, ¿no, güey? Sí, el Chuy Rodríguez. Sí, Rodríguez. Y fíjate que estuvo bien chistoso porque ahí nos agarra Chuy y el torneo que quedamos campeones, pues la verdad que nos fue bien, pero ahí fue como que tuve un bajón. ¿Con Marvin sí jugabas, güey? Con Marvin sí jugaba, pero repentino, ¿sabes? Jugaba más cuando a Martín lo convocaban, subía con ellos y así. Pero bueno, ya cuando nos agarra Chuy, empiezo como que subo a primera y ya subo 2, 3, 4, 5 días a la semana y ya después ya no regresaba para jugar y ya no me contemplaban. ¿Por qué? Porque iba y entrenaba 3, 4 días allá, que fue cuando era Cristante. Cristante me llevaba a primera división y ya iba 3, 4 días a la semana, ya regresaba el viernes para jugar con la segunda el sábado, pero pues no me contemplaban, no, ¿cómo vas a jugar si te perdiste todo el plan de juego, toda la preparación? Y ahí es donde entraba mi conflicto, ¿no? De que dicen, ¿cómo no vas a estar bien preparado si pues te preparaste con el mejor equipo que tiene la institución, que es primera división? Entonces ahí es donde era un conflicto bien complicado. Sí, es lo que pasa en ese momento. Yo fui a la 20, güey, tú te quedaste en segunda, güey. Sí. Y me acuerdo que jugábamos porque, más bien el primer torneo cuando estaba con Marvin, güey, yo me mantuve con él, güey, pero nos mandaban a jugar a la 20, ¿te acuerdas, güey? Sí, sí. Que era cuando traía el equipo en la 20 el profe Mauro, güey. ¿Te acuerdas? Mauro, sí, Mauro. Mauro. Y nos mandaban a jugar allá, güey. Yo después me mantengo en la 20 con Cruz Alta, güey. ¿Y qué pasa contigo, güey? Cuando ¿Cuándo estás en la 20 con Cruz Alta, güey? yo estaba igual con Chuy, o sea, Chuy creo que duró un año, pero en ese año fue cuando estuvo Cristante, güey. Entonces Cristante no le va tan bien, creo que pierde la final y así. Y a mí me pasa de que estoy en primera, pero bajo a jugar. Primera, bajo a jugar. Y el problema fue ya cuando corren a Cristante, llega el Chepo de emergencia, está 2, 3 semanas, 3 meses y ya también llega el cortón y es cuando traen a la Volpe. Cuando traen a la Volpe, habla conmigo Ciña ya estaba de directivo, me dice, oye, pues tienes que meterle con ese técnico, es más de jugar
con el joven, con el proyecto de casa y así. Entonces fue algo que la verdad me motivó y ya, pues me fue bien con la Volpe. Fue la persona que me registró con primera, me dijo, pues ya vas a estar de planta con nosotros y la verdad que en lugar de darme para abajo el cambio de técnico, creo que pues, a mí me vino a beneficiar como a muchos les afectó. Sí, y por ejemplo, cómo es él internamente, güey? La Volpe es muy duro, es muy duro y muy frío, ¿sabes? Si ve que no le pegas bien, si ve que no juegas bien, va y te lo va a decir, ¿sabes? Recuerdo una anécdota muy seguida que pasaba y que pasaba con jugadores de experiencia, ¿sabes? Con Talavera, con Jonathan Maidana, con Pardo, con Felipe Pardo, con Emanuel Gigliotti. Con el que menos se disputaba era con William da Silva porque ya lo había tenido en América. Pero era de que si tú fallabas un pase te decía, paraba el entrenamiento y te decía, ¿y a ti quién te enseñó a jugar fútbol? O sea, a ese grado, ¿sabes? Después de que Mancuello fue campeón con Club Independiente en Argentina, o sea, tenías campeones por donde vieras. La verdad que ese vestidor me tocó el repleto de estrella. Estaba Talavera, estaba Fernando Toyo, estaba Jonathan Maidana, multicampeón en River, estaba Richard Ruiz, Gastón Sauro, Aníbal Chalá, Felipe Pardo, Rodrigo Salinas, William da Silva. No, y aparte nos tocó en el momento donde, güey, ¿te acuerdas cuando Sambuesa andaba? Sambuesa, güey. ¿Te acuerdas que Sambuesa era un monstruo, güey? El Pitu Barrientos. El Pitu Barrientos. Que le silbaba a la gente, güey. Y después, güey. Sí, güey, sí. Era un crack, güey. Yo me acuerdo, güey, bueno, lo veo ahorita porque sigo muchos podcasts de mucha banda, güey, y cuentan anécdotas igual aquí, güey. Y cuentan ese Toluca, güey, yo no sabía, güey, pero es el equipo, güey, donde más extranjeros ha tenido la plantilla, güey. Sí, güey. Y está cagado porque, pues, güey, nosotros lo vivimos como internamente esa situación y lo ves, pero... Nada más lo ves, güey, o sea, como que no lo vives como tal, ¿sabes? Se te hace muy normal porque lo vives diario, de que, pues, diario te codeas con esa gente. Por ejemplo, cuando yo llego a Toluca, pues Alexis Vega estaba todavía deslumbrando, ¿sabes? Me toca un año de ahí, me toca entrenar con él, me toca compartir cancha con él, y como que todavía no dimensionaba el impacto de Alexis Vega, ¿sabes? Yo cuando llegué el primer año ese güey me tocó que estaba corriendo por fuera en muletas y te lo juro, güey, que a mí así decía la gente, güey. Porque decían que se había chingado el cruzado izquierdo y luego que se chingó el cruzado derecho. Sí, sí, güey. Y decían, a mí me tocó escuchar lo que decían, ese güey no va a volver a jugar fútbol, güey. Sí, sí, güey. O sea, la verdad la gente, pues no era mala leche, más bien veía la realidad de las cosas, pero... Sí. Pero lo que hizo Vega ya después, o sea, no, mucha gente lo que le había pasado era muy complicado, sí, pues. Mucha gente lo tacha de mamón, de agrandado, güey, pero pues nadie sabe lo que le ha costado a Alexis Vega, ¿sabes, güey? Le costó y le costó muchísimo, y es un tipo que, como tal, ama al Toluca, güey. El Toluca le dio todo, le dio la oportunidad de jugar Libertadores, este Saturnino Cardoso, güey, lo debutó. Imagínate que te debute el vato más influyente, güey, del club. Está cabrón. Está muy cabrón. Oye, güey, por ejemplo, ahí cuando estuviste en primer equipo, güey, que es el momento que se podría decir, y lo contaste cuando inició el podcast, güey, es mi momento cumbre, güey, en mi carrera, güey. Sí. ¿Cómo estaba Alexis en ese momento, güey? La verdad, hoy en día que lo veo, estaba muy volado, güey. Porque pues, al final es lo que deseas toda la vida, güey. Es lo que quieres siempre, güey. Entonces, como tal, no dimensionabas, lo vivías, güey, pero no lo sentías. Sí lo sentías, güey, pero no dimensionabas lo que habías logrado, ¿sabes? El hecho de estar en un vestidor con gente tan influyente, tan grande, güey, tan todo esto, güey. La verdad que, pues yo decía, güey, lo logré. Pero, ¿sabes? O sea, un hecho es lo que ahorita te digo, güey, o sea, el estar ahí y mantenerte ahí. A mí me faltó capacidad para decir, a ver, güey, no has logrado nada, tienes que mantenerte, y bueno, me mantuve en primera división, pero en otro país, ¿sabes? Oye, güey, y por ejemplo, ese momento, güey, es en el momento donde dijiste, güey, estoy más cerca
en México, pues, güey, de lo que, del objetivo, o que, Pues, o bueno, porque lo cumpliste, güey, al final del día, güey. sí, o sea, es lo que te digo, güey, o sea, sí lo cumplí, pero no a las expectativas que yo quería, no a las expectativas que yo tenía antes de llegar ahí. Ya una vez que dije, ay, güey, yo veía el número, veía el 27 en mi espalda, veía el 27 en el vestidor, veía el 27 en todos lados y dije, güey, o sea, soy jugador de primera división, ¿no? Pero creo que ahí me faltó más sentar cabezas, poner los pies en la tierra y decir, a ver, güey, ya estás, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres estar en otro lado? ¿Quieres estar en una mejor posición? ¿Quieres jugar más minutos? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Como tal, yo creo que debí de haber tenido un mejor plan y cómo atacarlo mejor, güey. Fíjate, güey, yo también es de las cosas que he dicho, güey, cuando sales como de la burbuja de ese mundo, dices, güey, hubiera tenido un mejor plan, güey, hubiera estado mejor orientado, güey, y a lo mejor, güey, hubiera llegado más mentalmente fortalecido, güey, para lo que te enfrentas cuando llegas a una prueba como en primera división, güey. Claro, y creo que lo que también cuenta mucho, y es lo que me he dado cuenta este año, güey, que estás en primera división, pero bueno, es lo que me pasó a mí, ¿no? De que, pues gracias a Dios, para mí, para bien o para mal, tenía o tengo un plan B si no es el fútbol, ¿sabes, güey? Y lo que a mucha gente lo pone y no lo bajas de ahí es porque no hay un plan B. Es fútbol sí o sí, güey. Y no está mal que es fútbol sí o sí, güey. Pero también creo que hoy en día es cuánto lo deseas, pero también no debes de dejar pasar. A ver, ¿cuánto tiempo te va a durar el fútbol, güey? O sea, a tus 37, 38 años si tú quieres, güey. ¿Y después qué pasa? O sea, siempre debe haber un plan B para todo, güey. Una lesión, operación, lo que pase, güey. Entonces creo que por ahí va el tema, ¿sabes? Sí, tú ya más o menos tenías otra parte de tu vida diseñada y todo ese tipo de cosas, güey. Sí. Por ejemplo, güey, estás en Toluca en primer equipo, güey. ¿Qué pasa contigo, güey? ¿No te consolidas, güey? En el primer equipo no te mantienes en la plantilla. ¿Qué pasa contigo, güey? ¿Qué te dicen? ¿O qué pasa? Pues bueno, para empezar, la Volpe me quería. La Volpe, si se queda él, habló conmigo, me dijo, si me quedo, pues tú sigues conmigo. Eres un jugador que te quiero aprovechar, que te quiero pulir ciertos detalles. Pero total, lo terminan separando, lo terminan corriendo y llega el Chepo. El Chepo yo ya lo había tenido ahí en Toluca. Con él no me fue nada bien. Entonces yo hablé con Cian, le dije, pues profe, sé que no me va a contemplar, sé que no voy a ser parte del plantel, pero pues si quiero seguir jugando. Le dije, me dice, ok, vamos a buscar opciones aquí en México. No se abrió ninguna, ni en ascenso, ni en primera. Y me dice, oye, podemos ver opciones en Brasil, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua. Y le dije, adelante con lo que sea. Entonces, con el hijo de Ojitos Mesa, Enrique Mesa se llama igual, se abre una opción de ir al fútbol de Costa Rica, a Herediano. Y entonces en Herediano me voy y la verdad creo que fue la mejor decisión que tuve porque me abrió el panorama de todo. Y la verdad que en Herediano me hice de amigos buenísimos, amigos para toda la vida, así como en todos los de equipos. Pero lo que me sorprendió muchísimo es de que yo llegué a un país nuevo y la gente me trataba como si me conociera de toda la vida, de toda la vida. Y me tocó compartir vestidor. Ya me había tocado compartir vestidor con futbolistas mundialistas, pero en este vestidor también me pasó lo mismo, güey. Y la verdad que es algo padrísimo, buenísimo. Una infraestructura distinta en Costa Rica, pero vives cada etapa. ¿Qué diferencia hay de la liga, güey, de Costa Rica a la de México, güey? Lo táctico y lo técnico. Es lo primero que llegas y te das cuenta. Acá todavía puedes agarrar un poco más la pelota, no es tanto roce, no es tanto correr, es más táctico. Allá es choca, mete y corre, choca, mete y corre, choca, mete y corre, y te das cuenta pues de que acá tú estás acostumbrado a jugar por abajo. O sea, allá llegaba el técnico con el que estuve allá, era el portero. Ataque directo, güey. O sea, no sé. Segunda jugada. Exactamente, güey. Y eso que era un profe argentino, el que me tocaba allá en Yacone, se llama, el de Costa Rica. Entonces es como que todo muy, muy rápido hacer gol, dado que pues, hoy en día ya es más formulado porque llega gente más calidosa al fútbol costarricense.
pero sí es como más directo y menos táctico, güey. Y para mí me gusta muchísimo todo lo táctico, güey. Pues sí. Y hoy en día en el fútbol mexicano, y creo que en el fútbol mundial, lo que te quita y lo que te pone de un equipo o de una institución es lo táctico. Porque al final, si vas a correr, todos van a correr 10 kilómetros. Si vas a sprintear 20 metros, todos van a sprintar 20 metros. Pero el tema táctico y técnico, la comprensión de cómo hacer las cosas, creo que hoy es la clave como Entender el juego. exactamente para todas las etapas. Y ¿sabes? aparte ejecutarlo de una buena manera, güey. Claro, güey, claro, nos pasaba, güey, de que nos decían, güey, hagan esto, hagan el otro, hagan esto, hagan el otro, y tú decías, ok, ya lo entendí, y ya cuando lo ponías en práctica, no era como lo querían, entonces era como que repetición, tras repetición, tras repetición, y eso es lo que hoy en día, pues, creo que es lo que le hace falta mucho al futbolista mexicano, comprender lo táctico, güey. Una pregunta, mi hermano. La velocidad y la fuerza del pase, güey, tú que la viviste en ese momento de tu vida entre muchos clubes que has pasado, güey. ¿Cómo la has vivido en tu fase de futbolista, güey? ¿Cómo has visto la fuerza y la velocidad del pase, güey? Eso es lo que te digo, o sea, te quita o te pone en primera división o en otras categorías. Te das cuenta que en sub-17 también es más correr. En sub-20 ya empiezas, ¿por qué? Porque ya estás más cerca. En segunda división puedes jugar a un ritmo distinto, puedes jugar a un ritmo diferente, pero es como donde comulgan esas acciones, güey. Entonces llegas a primera división, güey, ya no tienes que correr 20 metros, ya corres 8. ¿Por qué? Porque ya... Mi hermano, vas a comenzar con la alineación que no te ganaría nadie, con los que compartiste cancha, con los que te dieron algún consejo, con los que mejor sacaron el Alexis a flote, mi hermano. A ver, te lo voy a decir con quienes compartí cancha y creo que serían mi mejor 11. En la portería tengo una duda que es Esteban Alvarado. Este es portero de Costa Rica, muy bueno, muy alto y es muy atajador. Y el otro, bueno, no sé a quién pondría de titular, es César López, uno que compartí en Chivas. No sé cuál de estos dos pondría de titular, pero seguro los dos estarían. De lateral, bueno, yo jugaría un 4-3-3, 1-4-3-3 porque es la formación que más me gusta, es la formación que siento que más se puede maniobrar, más se puede ejecutar. De ahí vendría a Richard Ruiz, güey. Ah, Richard Ruiz, güey. Va a venir al podcast, de hecho, güey. Es súper aquí de Salamanca, güey, Richard Ruiz, güey. Y te digo, la verdad, el Richard me enseñó muchísimo, me cobijó como un hijo, güey. Entonces le aprendí muchísimo. De central por derecha pondría a Jonathan Maidana. Porque la jerarquía que tiene. Te voy a hacer una pregunta, güey, de Jonathan Maidana, güey. Él llegó a Toluca como una super mega estrella, güey. Sí. Porque venía de River y de ganar todo, güey. Sí. Tú lo viviste al día a día, güey. ¿Qué tenía diferente ese, güey? La jerarquía. O sea, que a lo mejor ya no era muy rápido, pero estaba posicionado donde tenía que estar. Remataba de cabeza. No había persona un centro delantero que le ganara. O sea, era una jerarquía el simple hecho de pararse ahí, que es lo que le dio para mí. De central izquierdo pondría a Adrián Mora, que ahorita está en Atlas. La verdad, no hay mejor central izquierdo para mí que él, por lo fuerte, por lo rápido, por lo valiente que es con la pelota, y también es una fiera para atacar en el cabeceo en táctica fija a favor. Físicamente es un monstruo. Físicamente es un monstruo. De lateral izquierdo pondría a Aníbal Chalá. Es un ecuatoriano. No hay persona más rápida que yo haya conocido que Aníbal Chalá. Iba, venía en todos. De medio contención, compartí con él
en Chivas, en Fuerzas Básicas, y ahorita está en América. Alan Cervantes. Él, desde que yo llegué a Chivas, un recuperador nato, un recuperador que fue a probarse al Real Madrid. Entonces, desde que yo tengo memoria, siempre ha sido muy bueno. Que nació en Muy 98 contigo, ¿verdad? El 98, sí. Contigo. No me sé bien todas las edades, pero por ahí. No, pero es que nació en 98 contigo. Sí, Coincidiste este ahí. es 98, este es 97, este es 2001. Son de los que me acuerdo bien. Este es 96. Después pondría ahorita con el que comparto cancha de interior, con el Tino, que es de aquí de Celaya. Es un jugador para mí de los más completos con los que he estado. Es un jugador de Celaya, jugó en Celaya, en Irapuato, ahorita está en Lobos de la Universidad Latina. Es un jugador muy completo, va, viene. Es un jugador donde lo pongas te va a funcionar. De 10, de armador, un poquito más adelante, pondría a Kevin Castañeda, porque tiene una pegada impresionante, tiene una pegada que muchos la quisiéramos tener, y es un jugador que te cambia el partido con un solo pase. De volante izquierdo o por derecha no hay como preferencia. Pondría otro que es de Costa Rica, que es Gerson Torres. También lo tuvo la Volpe aquí en América, estuvo también en Necaxa. Es un jugador muy desequilibrante que no sabes por dónde te va a salir, si por derecha, por izquierda. Costarricense, ¿no? Sí, estos dos, este y este son costarricenses. Sí, lo juega en selección él, ¿no? Sí, juegan selección. De centro delantero, sé que ahorita está pasando por momentos difíciles, pero yo pondría a José Juan Macías, porque pelota que tiene ahí dentro del área, la clava. No hay persona que yo haya conocido que sea más efectiva dentro del área que José Juan. Y bueno, compartí muy poquito con él, pero sin duda que lo pondría sería a Alexis Vega. Y no solamente por el momento que está viviendo ahorita, siempre ha sido muy bueno. Entonces, para mí ese sería el 11. El 11 que estaría muy completo, que atacan, pero que también te defiende. ¿Tu DT, mi hermano? La Volpe. Sin duda. La Volpe, te digo por qué la Volpe, porque otro técnico con el que estuve, se llama Rowan, no le gusta la cámara, entonces yo a él lo pondría, sin duda pondría la Volpe, pero de auxiliar a Rowan Vargas, creo que sería una mancuerna muy buena. Perfecto, mi hermano, pues es el 11 con el que no te ganaría nadie, entonces. Con nadie. No hay forma. Pues vamos a pasar a la sección de las preguntas del público, a ver qué preguntas te hacen, mi hermano. Sí, Vamos a darle, ¿eh? vamos. Pues ya nada más a la sección de preguntas. Las preguntas, pues, pues... Mi hermano, entramos a la sección de preguntas que te hace la gente. Vamos a responder las preguntas que te ha hecho el público. Esta te la hace Roberto Soriano. Ok. ¿Te arrepientes de alguna decisión en tu carrera? La verdad, ninguna. La verdad creo que no veo ninguna como arrepentimiento, más bien todas son enseñanzas para bien, para la gente puede ver como si no está muy bien, pero no me arrepiento de ninguna. Creo que todas me han enseñado algo, y todo te pasa en la vida por algo, entonces como tal no, para nada, de nada. Así, mi hermano. Antonio Mena, ¿alguna vez sentiste que te cerraron las puertas de un club ajeno a tu rendimiento? No, la verdad que no, creo que ni en ningún lado en donde estuve, por ejemplo en Chivas, mi rendimiento fue bueno, hasta yo me di cuenta que cuando salí fue
porque dejé de hacer cosas. En Toluca pasó lo mismo, en Herediano pasó lo mismo, y en todos los demás lados creo que no me he cerrado puertas en ningún lado por la forma en la que soy, ni por mi rendimiento. Más bien creo que en todos lados he salido por la puerta de enfrente y sabiendo que los momentos y los lapsos en ciertos equipos, en ciertos lados, tienen un ciclo como todo en la vida. Sí, mi hermano, como todo. Eh, Fernando Quintero, ¿por qué crees que no lograste consolidarte en primera división? Yo creo que ahorita lo estábamos tocando, pero va más allá de las oportunidades, porque al final creo que las oportunidades, si tienes las cualidades, se te van a presentar de una forma u de otra. Entonces, creo que lo que me faltó para consolidarme fue tener un plan bien establecido, de saber hasta dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer y trazar esa ruta. Creo que eso es lo que hoy en día mucha gente lo puede, se puede ayudar en base a la experiencia que a mí me ha pasado, a otras personas les ha pasado, tener bien en cuenta dónde quieres llegar y cuál es el camino para llegar ahí. No, perfecto, mi hermano. Última pregunta que te la hace el podcast directamente. Si regresaras el tiempo al Alexis de joven, güey, ¿cómo sería la forma en la que Alexis llegaría con la experiencia que ha tenido en este transcurso del tiempo, güey, para llegar a primera división? Con todos los mitos que incluyen, güey, que para llegar a primera división ocupan no sé qué, no sé qué. Tú que has estado adentro, ¿qué se ocupa para llegar a primera división y qué harías tú, güey, para regresar a primera división, güey? Creo que en mi caso sería el convencimiento, ¿sabes? El convencimiento propio, porque toda la gente que está a tu alrededor te va a decir, eres muy bueno, eres esto, eres el otro, tienes las capacidades físicas, tienes las capacidades técnicas para estar en primera división, para hacer porque se los comparto, o sea, llegó un punto donde me dijeron, es que tú eres el próximo Cardoso, eres la próxima figura de aquí del club. Eh, Creo que el hecho de creerte de más esas palabras y el no trabajar con cierta humildad, creo que es lo que me ayudaría en ese momento si pudiera. La verdad no lo haría. La verdad no lo haría. Como lo dije en la primera pregunta, no me arrepiento de nada. Creo que eso me enseña a ser la persona que soy el día de hoy. Entonces sí, trabajar con humildad y no le quiero llamar agrandarme por lo que me dicen, pero sí el hecho de saber que no logras nada hasta tú sentirte satisfecho con lo que eres al día de hoy. Sí, sí te entiendo esa parte, mi hermano, que necesitas sentirte realizado y con toda esta parte que pasa en la vida del futbolista, en la vida hasta del profesionista, porque va muy de la mano. Claro, Pues te agradezco, Alexis, por haber venido al podcast aquí en mi casa, mi gracias hermano. hermano. Has tenido una plática muy amena conmigo y he aprendido muchísimo de ti y he compartido muchísimas historias juntos. Espero verte pronto, güey, aquí en Gracias, el podcast, porque la verdad es que eres de muchísimo valor y te gracias. felicito también por por toda la carrera, porque a lo mejor tú todavía sigues un poco adentro del mundo del fútbol, güey, pero cuando sales del mundo del fútbol te das cuenta de que lo que has logrado, güey, Sí, es trascendente, güey. sí, claro. ¿Sabes cómo, mi hermano? Entonces, Gracias, gracias, gracias por las palabras, te las aprecio muchísimo. Y bueno, ahí añadiendo ahorita lo que dices de la trayectoria que se ha hecho, otra cosa que sí me gustaría tocar y que le pudiera llegar a la persona que le tenga que llegar, es de que cuando estén en el ámbito profesional, que estén en el ámbito de llegar a hacer lo que ellos quieran ser, hasta donde ellos quieran llegar, que ese sea su plan B, sí tener un plan B, perdón, que tengan su plan A y sí que también tenga su plan B, pero no le quiten el enfoque de estar en el plan A, que si están en el plan A, dediquen todos los recursos, sus actividades, todos sus ejercicios para el plan A y ya después se dedican al plan B. completamente de acuerdo contigo, mi hermano. Pues un agradecimiento y también le agradezco a toda la gente que sigue siguiéndome día a día en el podcast. Los invito a seguirnos y muchas gracias por seguir con nosotros.
Es un placer con ustedes. Gracias, nos vemos hermano, gracias. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Oh, quedó pasado de verga.